Bienvenido a una lección sobre cómo usar la característica de intersección de la calculadora gráfica T84 para encontrar todos los cero o raíces racionales reales de una función polinomial. Normalmente, al utilizar la calculadora de graficado T84 para encontrar los ceros racionales reales, nos dicen que utilicemos la función zeros, pero el uso del método de intersección es mucho más fácil. Para revisar, estamos tratando de encontrar los valores racionales reales de x que hacen esta función igual 0. Y cuando hablemos de los valores de la función, hablamos de y los valores. Así que estamos buscando los valores de x donde y igual 0. Gráficamente, estos serían los interceptos x, pero de nuevo, en lugar de usar la característica 0, queremos usar el método de intersección. Para hacer esto, podemos graficar y igual nuestra función polinomial, y luego también gráfico y igual 0. ¿Cuál es la ecuación para el eje x? Pero luego podemos utilizar el método de intersección para encontrar x valores que hacen la función igual 0. Así que desde la pantalla de inicio pulsaremos igual, borrar cualquiera en las viejas funciones. Tipo de nuestra función polinomial en I1. Tenemos x a la tercera. Aquí está la clave exponente, 3x cuadrados. Para el exponente de 2 podemos presionar x cuadrado aquí, 13x más 15. Presionamos Enter, y luego para I2 ingresaremos 0. No vamos a ver este segundo gráfico, porque será el eje x, pero nos permite usar la función de intersección más bien que la característica 0. Ahora, presione SOM6 para que tengamos la ventana estándar. Otra vez, hay nuestra función polinomial, y otra vez, es gráfico y igual 0 ahora, pero no podemos verlo, porque es realmente el eje x, y ahora, para encontrar los interceptos x o cuáles los valores x hacen la función igual 0, podemos presionar la segunda rastreo y luego usar la opción 5. Ahora, la razón de que es útil es si presionamos 5, no tenemos que tratar con el problema del límite izquierdo-derecho que hacemos al usar la característica 0. Lo único que debemos hacer es mover el cursor más cerca del intercepto x que estamos tratando de encontrar. Trabajemos nuestro camino de izquierda a derecha. Así que voy a presionar la flecha izquierda hasta que vea el cursor cerca del interceptor x más a la izquierda. Entonces eso está muy cerca. Ahora, todo lo que debo hacer es presionar entrar 3 veces, entrar. Aviso como nos dice cuando x igual menos 3, y igual 0, son menos 3 exactamente 1 0 de nuestra función. Ahora, vamos a encontrar los otros dos ceros. Así que de nuevo, podemos presionar la opción 2 de seguimiento 5. Mueva el cursor más cercano a este x intercepto en el medio, presionando la flecha correcta. Eso es lo suficientemente cerca. Ahora, solo presionamos entrar 3 veces, entrar. Entonces podemos ver que este 0 es x igual 1. Así evita toda la confusión en tratar con el límite izquierdo, y el límite derecho si es lo que significa por arriba o por debajo del intercepto x. Ahora hice un video con la característica 0, pero creo que me gustará este método mejor. Y ahora, para los últimos 0, de nuevo, podemos presionar la segunda opción de seguimiento 5, presionar la flecha correcta hasta que cierre hacia el intercepto x más derecho, y si nunca estamos seguros de dónde está el cursor, podemos mirar aquí mismo, y nos dice, eso es lo suficientemente cerca. Presionamos entrar 3 veces, entrar. Nuestro último 0 exactamente x igual 5. Ahora también quiero hacer la conexión entre 0, y encontrar los factores de nuestra función polinomial. Si x igual menos 3 exactamente 1 0 de la función, entonces x más 3 debe ser un factor de la función. Aviso si sustituimos menos 3 aquí, tenemos un factor de 0. Si x igual 1 a 0, entonces x, 1 exactamente un factor, y si x igual 5 a 0, entonces x, 5 exactamente un factor. Si multiplicamos estos factores juntos, terminaremos con la función polinomial original. Ok, pero nuestro objetivo principal para este video fue encontrar los verdaderos ceros racionales, que encontramos aquí. ¿De acuerdo? Espero que encuentres esto útil.